Mi amor, ¿por qué usted quiere andar detrás de mí? Si yo estoy con usted es porque yo lo quiero, lo amo y lo respeto. Usted no tiene que andar detrás de mí, eso se ve demasiado feo y ridículo. Mi amor, todos los hombres quieren tener una mujer linda como usted. Mi amor, yo le digo a usted, yo me cuido sola. Usted no tiene que salir detrás de mí. Yo que estoy con usted es porque yo lo quiero, lo amo y lo respeto. Yo no soy una niña para usted salir corriendo detrás de mí. Eso se ve muy feo. Usted sabe que tengo que ir a mi trabajo. El trabajo es un compromiso. Y se ve muy feo que usted llegue detrás de mí allá a mi trabajo. Puede hasta correrme mi jefe si usted se aparece en mi trabajo detrás de mí. El amor que tengo para usted, no creo que nadie va a tener para usted también. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir sus amigos si usted anda detrás de mí? Igual yo tengo que salir a trabajar. Pero amor, me va a salir detrás de mi mujer, no detrás de la mujer de alguien. Entonces, usted quiere trabajar más con la gente que usted tiene su propia empresa. Mi amor, después que tengamos la empresa, que tengamos todo, sí, yo me quedo acá en la casa, pero yo tengo que irme a trabajar. Ya, mi amor, está bien. ¿Ya? Que vaya con Dios. Ya. Quiero hacerte una consulta, por favor. Déjame bajar la moto para yo hablar con este caballero, a ver qué es lo que quiere. Dígame. Oye, yo estoy por aquí pasando, yo estoy perdido aquí, yo estoy buscando la casa de Black. ¿Y por qué usted me pregunta a mí? ¿Quién es Blanco? ¿Quién es? ¿De quién usted me está hablando a mí? Es una persona que vive por aquí, yo estoy perdido, no conozco la casa, si tú puedes me ayudar. Y mire, caballero, pero aquí pasan más personas que no soy yo. Ya, yo vengo de mi trabajo y vengo muy cansada. Pero, ¿De qué sé yo de quién usted me está hablando a mí? pero no habla conmigo así, puedo ser tu padre, Bueno, puedo pero no es mi padre, usted puede ser, pero no es. Oye, puedo ser tu padre y no me tratas así, por favor, mi niña. Tú eres súper bonita. ¿Por qué me tratas así? Solo yo estoy haciendo una consulta. Ya, usted puede ser mi padre, pero no es mi padre. Tanta gente que pasa por aquí, a mí que usted viene a preguntarme. Hijo del diablo. Tanta gente que pasa por ahí, a mí que usted tiene que decirme. Tener respeto a mí, tengo edad de su padre. Tengo yo que tenerle a usted, ¿qué respeto? Mira, hoy falta respeto a un viejo así. Te puede llevar maldición a tu vida. ¿Pero por qué tengo que tenerle Yo no voy a usted? seguir a hablar con una persona como tú. Faltando respeto, maleducado. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, socorro! ¡Carabinero de policía! Yo hice eso para que ese caballero no sea fresco. Creo que viene a preguntarme a mí que por su hijo. ¿Qué sé yo quién diablo es su hijo del coño? La vida es así. Las personas hoy en día son malos. Gracias a Dios. Mira, quiero hacerte una consulta. Dígame qué quiere. Estoy buscando una persona en esta calle, se llama Black. Sí, yo conozco a él. Yo trabajo en hace tiempo. Oh, qué maravilloso, porque ahora tengo un problema grave. Una persona me trató súper mal, me echa agua. Y
casa de esta persona. Por favor, me lleva, Dios te va a bendecir mucho. Por favor. Oh, ¿a dónde estaba? Yo salí a comprar vino. Ah, bueno. Disculpa, señor. Hay una persona que pregunta por ti afuera. Está bien, hágalo pasar. ¿Papá? ¿Es tu papá? Es Sí, mi papá. hijo, soy yo. ¿Tanto tiempo, papá? Hoy es un día que Mucho tiempo, papá. yo estoy buscando tu casa, no puedo encontrar Ay, a mira, todas mi las papá. personas. Yo Oh. pregunto a dónde tú vives, no Siéntate, encuentro. papá. Siéntate. Venga. Muchas gracias, siéntate. hijo. Siéntate. Gracias. Dios mío, mira a mi papá. Tanto tiempo que yo no lo vi a mi papá. Hijo, tengo muchas cosas que hablar contigo y tengo muchas cosas que darte. Porque no sé cuántos días me falta para vivir. Es por eso que hoy vengo a buscarte, a encontrar contigo para dar todas las cosas que tengo que darte. Ya. Así que hoy es un día especial, es una fiesta para mí porque yo encontré mi hijo aquí. De verdad, yo estoy muy feliz. ¿Tiene hambre, papá? Sí, hijo, tengo mucho hambre, mucho hambre. Ya, te voy a dar algo. Gracias, hijo. Hay comida aquí, pero no está la cuchara. Ana, ¿me puede traer la cuchara? Sí, señor. Por favor. Aquí tiene. Disculpa. Ese es mi papá. ¿Papá? Muy amable eres. En el campo tengo harto piña, algo. Amor, ¿cómo está? Oh, mi amor, ¿cómo está, bebé? ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le fue hoy? Bien. Ah, ya. ¿Y este caballero, mi amor? ¿Cómo está ese hombre sentado en la mesa así? Un hombre sucio que estaba tirado en la calle, amor. Este caballero estaba en la calle, este caballero estaba todo tirado, todo miado en la calle. ¿Cómo tú tienes un hombre así en la casa? ¿Eh? Mira, más encima la tiene comiendo en la mesa. No, esto no puede ser. Yo llego del trabajo ahora bien cansada y hallo este hombre aquí. ¿Qué busca ese hombre aquí en mi casa? Ese caballero lo encontré en la calle, todo hediondo, todo miau. Mi amor, cálmate. ¿Cómo que me calme? ¿Cómo que me calme? Ese caballero lo encontré allí en la calle. Déjame Todo hablar. tirado. Mi amor, déjame hablar con otro poco. Yo quiero saber si eso es un brujo que viene a trabajar para usted, que usted lo tiene aquí sentado. Ven acá. No, pues ¿cómo que mi amor? Venga, amor. ¿Qué es lo que me va a explicar? ¿Qué me va a explicar? Ese caballero es mi papá. Pero ¿cómo que su papá, amor? ¿Cómo que su papá? Es mi papá, amor. ¿Cómo es su papá si ese
caballero lo vi en la calle allí tirado todo sucio. Él es mi papá. ¿Es su papá? ¿Usted está seguro que es su papá? Es mi papá. Oye, puedo ser tu padre y no me tratas así, por favor, mi niña. Tú eres súper bonita. ¿Por qué me tratas así? Solo yo estoy haciendo una consulta. Ya, usted puede ser mi padre, pero no mi padre. Tanta gente que pasa por aquí, amigo, usted viene a preguntarme. Viejo Bueno. del diablo. Oh, Tanta gente que pasa mira, por ahí, amigo, usted te- tiene que decirme. Tener respeto a mí, tengo edad de su ¿Qué respeto padre. tengo yo que tenerle a usted? ¿Qué respeto Mira, tengo hoy yo que falta tenerle a usted? respeto a un viejo así. Te puede llevar maldición a tu vida, ¿Pero ¿ya? por qué tengo que tenerle Yo no respeto voy a a usted? seguir hablando con ¿Por qué yo una tengo que persona tenerle como respeto a tú. Caballero, discúlpeme. Discúlpeme, yo no sabía que usted era el papá de mi esposo. Yo quiero que usted me disculpe y me perdone por verlo tratado tan mal en la calle. Tan mal que yo los traté a usted. Yo quiero que usted me perdone y me disculpe por esa cosa mala que hice. Hija, no tengo problema, hija, porque la Biblia dice hay que perdonar 77 veces cuando una persona te falla. Así que no mira a una persona por apariencia. A veces un corazón rico se esconde detrás de una ropa sucia. Yo soy padre de Brack. Así que hoy vengo a buscar, a hablar con él y a entregar todos los bienes que tengo. Así que no te preocupes. Yo quiero que me disculpe por eso que pasó. No hay problema. Vamos a compartir aquí todo tranquilo, pero discúlpeme, yo quiero que usted me disculpe, que usted me perdone de corazón. Ya, hija, te perdoné. Somos un grupo que estamos trabajando para darle a entender lo que sucede en el mundo y en la vida real. Quiero que compartan este video con todos sus contactos.